Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Sean bienvenidos todos ustedes a esta una nueva clase del Ven Sígueme. Espero que estén preparados para lo que vamos a aprender el día de hoy. También les quiero invitar a que puedan dejar su like, de esa manera marcan su asistencia y también podemos invitar a más personas a ver la clase y de esa manera compartimos el Evangelio. Y sin más preámbulo, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, la conversión es un proceso continuo. Muy bien, este Ven Sígueme trae para nosotros nuevos capítulos con esta nueva semana. Los capítulos que vamos a tratar en esta semana son los capítulos de Lucas 22 y Juan 18. Vamos a estar estudiándolos y vamos a empezar con Lucas 22. En la primera parte de los versículos de Lucas 22 estamos viendo lo que está ocurriendo en la última cena, algo que ya previamente en clases anteriores hemos podido ver. Por esa razón vamos a irnos un poco más abajo en los versículos de Lucas 22 y vamos a irnos al versículo 31. Miren lo interesante con lo que comienza este versículo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Empezamos con este versículo que es bastante curioso. El Salvador hablando directamente a Pedro. Tengan en cuenta esto, el Salvador está hablando a Pedro y le está advirtiendo acerca de lo que puede suceder y lo que posiblemente sucederá con él si no se prepara. Podríamos decir que, y supongo que esta escritura no es solo para los antiguos cristianos, sino es para cada uno de nosotros, tanto en el pasado como hoy en la actualidad. Ya que los mismos elegidos serán tentados en los últimos días. Por esta razón debemos estar preparados. Esto era lo que el Salvador quería que Pedro entendiera, la preparación. Sin importar en qué parte de nuestro progreso vayamos, o si nos sentimos muy bien espiritualmente, o si necesitamos, o si sentimos que aún nos falta, siempre necesitamos acercarnos mucho más al Salvador, conociendo quién era Pedro, y en unos momentos vamos a entrar un poco más en eso. Pedro fácilmente hubiera podido decir lo que muchos de nosotros tal vez hemos dicho en el pasado, o tal vez estemos diciendo ahora mismo en este punto de nuestras vidas. Bueno, pero yo tengo un testimonio fuerte. Eso significa que todo está bien en Sion. Si damos estas declaraciones, podríamos encontrarnos que estamos siendo zarandeados por Satanás, ya que no estamos dejando espacio para crecer y ser fortalecidos con el Espíritu del Señor. De esa manera, literalmente estamos cayendo en ser zarandeados por Satanás, pensando que ya hemos obtenido demasiado y que en nuestro espíritu y en nuestra alma ya no hay espacio para crecer más. El Salvador quería llevar este mensaje a Pedro, que pudiera escoger al Señor delante de sus debilidades. ¿Qué pasa si cada uno de nosotros toma el mensaje del Salvador para nosotros mismos como algo personal, para poder crecer nuestro espíritu, para hacerlo más fuerte, más duradero y persistente durante las pruebas y las dificultades? Si de lo contrario decidimos evadir el consejo del Señor, nos daremos cuenta que en los momentos de dificultad y cuando la prueba venga a nosotros, tal vez nos encontraremos en la triste posición de ver que somos muy pequeños comparado con lo que es Satanás. Este mensaje es para que pase todo lo contrario, para que seamos grandes delante de los ojos del Señor. Y esto nos permita ser grandes delante de los desafíos y tentaciones que Satanás coloca en nuestra vida. Veamos cómo continúa esta historia. El Salvador no simplemente le está diciendo a Pedro: Pedro, escoge a Dios en tus dificultades. Y bueno, la manera en la que lo hagas pues ya depende de ti. El Salvador va a venir con un siguiente versículo en donde vemos cómo Él desea ayudar a Pedro y a cada uno de nosotros a poder elegir al Señor delante de las pruebas, a poder convertirnos a nuestro Salvador Jesucristo por encima de lo que somos y por encima de lo que nos rodea, poder elegirlo a Él. Veamos el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Satanás está tratando de detenernos y a la vez que nos va teniendo, nos va destruyendo en ese proceso. Y no solo eso, sino que en el proceso de destruirnos a nosotros, destruye a cualquier persona que esté alrededor de nosotros. Es como un boomerang. Y por el otro lado tenemos a Jesucristo, que está diciendo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ambos personajes van detrás de Pedro. Uno con la intención de llevarlo hasta lo más profundo de la destrucción y el otro con la intención, el Salvador Jesucristo con la intención de elevarlo, purificarlo y fortalecerlo en su fe.
Y tal vez en este momento puedes estar pensando, bueno, pero es bastante obvio, ya sabemos que Satanás quiere lo malo para nosotros y el Salvador quiere lo bueno, pero en realidad ¿está siendo así de obvio en nuestros corazones? Porque si en realidad fuera así, todo sería diferente en nuestras vidas, porque en los momentos donde estuviéramos en tentación, pararíamos por un momento y miraríamos hacia el cielo y analizaríamos, ¿quién es el que en realidad me está tentando? ¿Y cuál es su propósito para conmigo? Y entonces, si analizáramos esto más en los momentos de prueba, la respuesta por parte del Espíritu Santo sería que Satanás toma a los hijos de Dios y los quiere llevar hasta lo más profundo, y que Jesucristo quiere tomar a los hijos de Dios y elevarlos lo más alto y purificarlos en el proceso. Muy bien, ahora terminemos de leer lo que sigue en el versículo 32 y presten mucha atención, porque cuando nosotros estamos en un proceso de conversión, esto es lo siguiente que sucede. Versículo 32. Y tú, una vez vuelto, o sea, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Qué interesante que el Salvador le está diciendo a Pedro que una vez él entienda que debe elegir al Señor en todo momento de su vida, entonces será convertido al Señor y después podrá ir a sus hermanos y fortalecerlos. El elder D. Todd Christofferson dijo algo en el siguiente discurso que se llama Firmes e inmutables en la fe de Cristo. Veamos qué tiene que ver en relación con lo que estamos aprendiendo. Creo que los principios que se expresan en esos versículos se aplican a todos nosotros. Las tentaciones y las tribulaciones que experimentamos, además de las pruebas que el Señor juzgue prudente imponernos, pueden conducir a nuestra completa conversión y sanación. Sin embargo, eso solo sucede si no se obstina nuestro corazón ni se endurece nuestra cerviz en contra de él. Si permanecemos firmes e inmutables, pase lo que pase, lograremos la conversión que el Salvador tenía en mente cuando le dijo a Pedro, tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Una conversión tan plena que no solo se puede deshacer. La sanación prometida es la purificación y la santificación de nuestras almas lastimadas por el pecado, lo cual nos hace santos. Me encanta cuando el elder D. Todd Christofferson habla acerca de esta conversión que el Salvador tenía en mente para Pedro. Y si es que nos vamos a la historia de Pedro, podemos ver que desde su inicio hasta este punto de la vida con el Salvador, Pedro había evolucionado mucho, había cambiado mucho y realmente estaba en una conversión, en un proceso de conversión. Así que con todo esto y con lo que sabemos que Pedro llegará a ser el profeta del Señor, podríamos pensar, Pedro realmente estaba convertido, no tenía nada que cambiar, pero parece ser que el Salvador pedía por más. El Salvador veía que aún había espacio para crecer dentro del corazón de Pedro. Y nuevamente, si nos vamos a la vida de Pedro, creo, queridos hermanos, que dentro de las Escrituras no hay nadie que haya recibido más retroalimentación, amonestación y disciplina que Pedro. Y no creo que hubiera una persona que tomara esta retroalimentación, disciplina y enseñanzas mejor que Pedro. Y eso lo podemos ver fácilmente en el ejemplo de Judas, cuando el Señor le dice, porque él está enojado, porque María está gastando, este aceite para el Señor, y el Señor lo amonesta y lo que él sale a hacer es ir y vender al Salvador, ver cómo puede negociar con él. Ahí vemos la diferencia entre alguien que desea aprender y alguien que no está dispuesto a dejar su orgullo de lado para ser mejor. Pero ¿cómo saber si estamos en este camino de la conversión como Pedro se estaba encontrando en ese mismo camino? ¿Cómo realmente podemos identificar si nos estamos convirtiendo? Bueno, parece que es más fácil de lo que nosotros pensamos, ya que esto lo podemos realizar con pruebas de autoexamen que se encuentran disponibles dentro de las Escrituras. Vamos con esta palabra de conversión y por qué el Salvador está haciendo tanto énfasis en la conversión, ya no solo de Pedro, sino de cada uno de nosotros. Resulta que la palabra conversión viene del latín converso. Y esta palabra significa acción, hacer algo diferente. Pero resulta que sus componentes léxicos son los siguientes, son 3, se divide en 3 la palabra. Analicen esta palabra en la pantalla. ¿No les pasa, queridos hermanos, que muchas veces en este camino de la conversión simplemente nos saltamos el con y solo nos quedamos en el versus, que significa que solo damos la vuelta? Para que entiendan esto, vamos con un ejemplo súper fácil y es lo siguiente.
Imaginemos que el Salvador se encuentra a este lado. Mi mano es el Salvador. Y entonces yo estoy hacia acá, o sea, hacia la dirección opuesta, hacia donde está mi Salvador Jesucristo. Entonces, muchas veces en este proceso de la conversión, solo estoy en el ver, que significa dar vuelta. Y solo doy vuelta un poco. La conversión requiere que yo haga una acción de girar completamente hacia mi Salvador Jesucristo. No solo un poco, sino completamente. Esto era lo que el Salvador le estaba pidiendo a Pedro. Ya no solo voltees un poco o un poco bastante, no, voltea todo, completamente. Haz una acción completa que se dirija hacia mí y hacia tu Padre Celestial. En estos dos versículos del Ven, sígueme, podemos darnos cuenta cómo el Señor realmente al que ama disciplina. Pero su disciplina no es de odio o rencor, su disciplina es de refinamiento, de elevación espiritual para los hijos de Dios. El Salvador desea que nosotros tomemos la acción de voltearnos completamente hacia Él y cambiar nuestras vidas, de elegirlo a Él, tal y como Pedro llegó a hacerlo en su vida. Y muy bien, queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven, sígueme Express. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y que sigamos estudiando el Ven, sígueme tanto individual como con nuestras familias y poder seguir buscando con hambre de su palabra las verdades que tiene para nosotros y cómo podemos lograr esas verdades. Él desea que nos convirtamos y si buscamos con hambre de su palabra, encontraremos la fórmula para llegar a esa conversión, no solo de a poco, sino completamente dirigida hacia el Señor. Nos vemos esta noche en la charla dominical para seguir estudiando todo lo que este Ven, sígueme nos trae para nosotros. Recuerden vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Bye.